poquito de economía antes de que se sume Graciana. La inflación de la primera semana de agosto fue del 2,1%. Sí. Es decir, que sigue el mismo ritmo que en julio, era más o menos lo esperado, pero bueno, en julio va a salir la inflación esta semana y va a ser aproximadamente del 7%. Me dicen un poquito menos o un poquito más. Tuve la oportunidad este fin de semana, publiqué una nota en donde sumé textuales en los que hablé con el presidente, con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central. Hay una preocupación ahí en masa por la paz social. Y hace bien en preocuparse, ¿no? Porque él dice que hay un problema de ingresos muy, muy grande en el conurbano y que, dijo, si no hay paz social no hay estabilidad macro y si no hay estabilidad macro no hay paz social. Los días apuran, ¿no? Se fueron 900 millones de dólares del central la semana pasada, 700 eran de energía. Me dijo Pese, que yo lo sumé como una textual en la nota, que en agosto el central destinó 2.200 millones de dólares a importar energía y que en este mes, en julio, destinó 2.200 millones de dólares y que ahora en este mes van a ser menos, puede ser 1.600, puede ser 1.200. En todo caso está muy ahí, es decir, si no liquida el campo es difícil que alcance la guita, pero bueno, Pese dice que él cree que en agosto la cuenta del central va a ser neutra o ligeramente positiva. Él es el que maneja los números, así que uno supone que será así. Se reúne Massa con la mesa de enlace y no espera nada de la reunión, pero porque sabe que son de Cambiemos, ¿no? No todo el campo, pero sí los miembros de la mesa de enlace. Pero bueno, lo va a hacer para que después no digan que no escucha lo que están pidiendo, ¿no? Y puse ahí algunas de las cosas de las sensaciones del presidente respecto a la situación, que él dice que este ingreso de Massa logró la unidad, porque se empoderó, se le dio el bastión de economía a alguien que no es ni de Cristina ni de él, y que ahí se abre algo que él piensa que si se sale bien de la economía le va a dar más vitalidad a la coalición política, ¿no? Para que deje de haber todas estas discusiones y qué sé yo. Hizo una parte y dijo que no le gusta Rubinstein. Recordemos que Massa se va a reunir mañana con Rubinstein, ¿no? Este consultor, economista, y según el presidente dice que es muy ortodoxo. Uh-huh. Que a él le gustaría, es muy ortodoxo, no es seguro, pero bueno, además de ser muy ortodoxo, Alberto piensa que es muy ortodoxo y que a él le gustaría que estuviera Cecilia Todesca, ¿no? Y respecto a si esto hace que Massa, entonces, si le va bien, va a ser el próximo candidato, él dijo, el que esté mejor va, si está Cristina va Cristina, si es Sergio va Sergio, y si estoy yo iré yo, y dijo que ahora cuando volvía de Colombia lo iba a llamar a Máximo, porque él quiere que no quede ninguna diferencia dando vuelta y qué sé yo. Y en el Patria también hay un apoyo a Massa si le va bien, porque dice, bueno, es obvio que si le va bien se va a empoderar, y que hasta ahora están trabajando bien. Yo publiqué otra nota respecto al tema salarial, porque es algo que se esconde, el tema de los salarios privados, atrás del conflicto de la falta de dinero del Estado. Es decir, que le falte dinero al Estado no significa que los privados no puedan subir los salarios. Hay muchísimas empresas privadas en este momento que pueden subir los salarios. Hace poco CEPA publicó un informe en donde decía que las principales alimenticias del país, hace muy poquitos años, sus costos laborales eran casi el 20% del precio de venta, y hoy es el 12%. Es decir, podrían subir un 50% los salarios en términos reales y todavía no llegarían a los que gastaban antes. Y lo que hice en este caso yo fue relacionar los bajos salarios con la crisis financiera, con la suba de la brecha y del dólar. ¿Por qué? Porque ¿quiénes compran contado con liqui, dólar bolsa?
Los empresarios. En el último año de Cristina, los trabajadores, para hablar en números redondos, se quedaban con el 52% de los ingresos totales de Argentina. Y ahora se quedan con el 43%. Es decir, los trabajadores perdieron 9 puntos de participación en la torta de la riqueza argentina. Esos 9 puntos, en estos 7 años, fueron, atención la cifra, sumaron, los trabajadores perdieron 7,7 billones de pesos. Esos 7,7 billones de pesos buscan un destino, es decir, quedan en manos de los empresarios. ¿Qué hacen los empresarios? Bueno, alguno hará una inversión, comprará una máquina, qué sé yo, y el resto lo invierten, lo ahorran. ¿Y en qué ahorra un empresario argentino? Y ahorra en dólares. Entonces, esa baja salarial generó un excedente en los empresarios tan grande, que presionó sobre el tipo de cambio. ¿Sí? Esos 7,7 billones son 26.000 millones de dólares. Ahora, si vos tomás solamente 2020 y 2021, las empresas argentinas pasaron de ganar 15 billones a 18 billones. Sumaron 3 billones de pesos más en el último año. ¿Cuántos son 3 billones a 300 pesos que cuesta el dólar contado con liqui? 10.000 millones de dólares. Por favor, si alguien no me entiende, deténganme. 10.000 millones de dólares. Ahora, esos 10.000 millones de dólares, buena parte, suponemos, cuando digo buena parte, digo el 80, el 90%, fueron a parar al contado con liqui. ¿Por qué? Porque se ahorra en dólares en Argentina. Sí, la señora de la esquina compra $100 en la cueva y los empresarios compran millones de dólares en el contado con liquidación. Bueno, tuvieron los empresarios 10.000 millones de dólares de excedente más de lo que hubieran tenido por la baja de los salarios. Ahora, para ver si eso fue significativo en el mercado del contado con liqui, es decir, si con esos 10.000 millones de dólares se puede haber empujado el precio del dólar, yo fui a ver cuánto se mueve en un año. ¿Cuánto se mueve en un año? 18.000 millones de dólares. Quiere decir que solamente con la baja salarial, los empresarios tuvieron la posibilidad de manejar el 60% del mercado con liqui. Es decir, fueron ellos los que subieron el contado con liqui, utilizando el excedente que se quedaron, bajándole los salarios a los trabajadores. ¿Qué pasó con el contado con liqui? Empezó a volverse una referencia para los precios, porque cuando faltó dólar oficial y empezó a restringirse las importaciones, lo hemos contado acá, muchos empresarios empezaron a decir, bueno, como no sé a qué precio voy a reponer, no sé a qué precio voy a importar las partes para armar lo que yo vendo, me referencio en un dólar que me parece que va a ser el próximo dólar, que es el contado con liqui. Quiere decir que no solo subió el contado con liqui, sino que el contado con liqui subió los precios. A ver si se entiende. Se bajaron los salarios en los últimos años y fundamentalmente en el último año. Esa baja salarial se la quedaron obviamente los empresarios. Los empresarios fueron y compraron dólares. ¿Cuánto tuvieron para comprar? 10.000 millones de dólares. Ponele que no pusieron los 10.000, ponele que pusieron 8.000 y los otros 2.000 lo reinvirtieron. Ojalá fuera así este país. Bueno, de los 18, 8.000 se sumaron por esa baja salarial. Ahora, claro, como esto termina subiendo los precios, cuando sube los precios hace una nueva transferencia hacia los empresarios. Entonces nuevamente bajan los salarios reales, entonces se queda con otro excedente de vuelta, otra vez va al contado con liqui, otra vez va a precios, y hay un círculo infernal que baja los precios y sube el precio del dólar. Es decir, lo que hay que hacer para bajar el dólar, entre otras cosas, es subir los salarios. Ahora, esto es todo lo contrario a lo que dicen los neoliberales, que dicen que subir los salarios es inflacionario. Claro. Uh-huh. No, deprimir los salarios genera un excedente extraordinario en los empresarios, que obviamente en un país como Argentina se va al contado con liqui y termina subiendo los precios. Digo, me han llegado mensajes de todo el mundo empresario, político, yo, por este trabajo que hice Kicillof,
está convencido de que es así, que la concentración de ingresos es una fuente de fragilidad financiera. Lo dijeron muchos grandes economistas cuando fue la crisis de Lehman Brothers. Dijeron, bueno, si se sigue concentrando el ingreso en unas pocas manos, ¿a dónde va a ir ese dinero? Y a inversiones financieras. ¿Y cómo terminan las inversiones financieras? En burbujas que explotan, ¿no? En crisis financieras. Bueno, eso está pasando acá. Ahora vos después cuando querés decir, che, que la CGT se siente con los empresarios, son al salario, y dice, no, por decreto no me gusta, yo preferiría que negociemos y lo paguemos en cuotas. Bueno, si lo pagás en cuotas, el salario nunca va a alcanzar a la inflación. Y es un buen punto para que se discuta en el Frente de Todos, porque si el Frente de Todos no puede discutir los ingresos de los trabajadores, bueno, entonces estamos hablando de otro tipo de gobierno, ¿no? Del que yo voté, ¿no? Porque una cosa es que tenga que subir las tarifas, que tengas que ajustar lo que antes se desajustó, porque es así. Vos ajustás si antes desajustaste. Es decir, si ahora todos aprueban que hagan un ajuste, quiere decir que en algún momento aprobaron que haya un desajuste. Ahora, eso no quiere decir que lo tengan que pagar los trabajadores. Y me parece que es central en este momento para definir la identidad del Frente de Todos. Porque si todas las medidas que se van a tomar son parecidas a las que se tomaban en la época de Macri y no hay un resguardo de los trabajadores, bueno, me parece que va a perder identidad, ¿no? El Frente de Todos. Te agrego un factor más, Roberto, en ese análisis que lo comentábamos acá más temprano con Cristian. Vos empezaste hoy contando que la mayoría de las consultoras coinciden que los alimentos en la primera semana de este mes subieron más del 2%, que es un nivel altísimo. Esto se da en un contexto en el cual en todo el mundo el precio de los alimentos está bajando fuertísimo por distintos factores. Están saliendo barcos con grano de Ucrania, cuestiones estacionales, una cuestión también de que el mercado se va equilibrando después de un overshooting y demás, y además en un contexto en el cual están bajando las cotizaciones de los dólares paralelos en la Argentina. Entonces, si vos tenés los alimentos bajando de 2 dígitos porcentuales, tenés al dólar bajando 2 dígitos porcentuales, y la comida sigue aumentando un ritmo de casi el 10% mensual, hay evidentemente, más allá del orden macroeconómico y demás, hay un nivel que tiene que ver necesariamente con la especulación y con la concentración en determinados sectores de los formadores de precios, que es un tema que en la primera semana por lo menos Massa y su equipo evitaron, gambetearon cada vez que se les planteó y siempre dijeron, bueno, no, hay que ver el tema del diálogo, sentarse, charlar y demás. Me parece que dentro de esta identidad que vos hablas del Frente de Todos, tiene que estar que hay algunas cosas que no se charlan, hay algunas cosas que van y se hacen cumplir y ya. Claro. No, y me parece que los lugares de diferenciación están. A ver, ustedes saben, yo todos estos meses he manifestado las diferencias que tuve con las posiciones de Cristina. Cristina no quería que se renegociara con el fondo, no que se firmara firmó Macri, que se renegociara con el fondo. Bueno, ahora claramente se está renegociando con el fondo y se va a cumplir. Cristina no quería subir las tarifas, yo pensaba que las tarifas tienen que ir siguiendo más o menos de cerca la inflación, porque si no genera un déficit. Hoy el déficit por tarifa es el 3% del PBI, y más cuando hay una guerra mundial y no alcanza el gas para todos y qué sé yo. También pensaba que no se puede estar siempre con déficit, porque indudablemente si los formadores de precios piensan que el déficit trae inflación, entonces trae inflación. Es decir, yo no estuve de acuerdo con la mirada de Cristina de los últimos tiempos técnicamente. Ahora, Cristina nunca se olvidó de los salarios de los trabajadores, siempre estuvo encima de los salarios de los trabajadores. O sea, con Tomada había un trabajo, una tarea proactiva, ¿no? Hacia los trabajadores. Entonces, me parece que eso, aunque vos tengas que hacer un ajuste y qué sé yo, tengas que subir la tarifa, como lo están subiendo en todo el mundo, cuidar un poco lo que se gasta en planes y esas cosas, eso no quiere decir que vos no puedas tener una política de ingresos proactiva, y yo te diría casi agresiva, ¿no? Casi agresiva. Fundamentalmente, si te das cuenta que esa política de ingresos que hay hoy, la no política de ingresos, la de Moroni, lo que está haciendo es generando un excedente en los empresarios que termina subiendo el dólar.
Y yo no sé, si lo veo yo que soy un salame, ¿cómo no lo ven los principales economistas del gobierno? ¿No? ¿De dónde creen que sale la plata que va al dólar? Eso es concentración. Cuando hay un sector que tiene semejante nivel de excedente, lo venimos mostrando con los balances que publicamos en el Destape constantemente. Es decir, los balances de las grandes empresas son récord. Son récord. Bueno, ¿y dónde creen que va esa plata? Cuando Ari Lijalal publica que el Grupo Clarín distribuyó entre los accionistas miles y miles y miles de millones de dólares. Bueno, ¿y dónde va esa plata? Bueno, va a dólar. Entonces, ¿quién empuja el precio del dólar? Y los grandes empresarios. No cuestión de buenos o malos. ¿Sí? Sí. Yo digo, ustedes son los que tienen que tener una política activa de ingreso. Porque si no... Porque, a ver, ser peronista no significa tener déficit fiscal o regalar gas, qué sé yo. Significa que vos te ocupás de que haya una buena distribución del ingreso, defendés los intereses nacionales y te dedicás al pueblo. Bueno, dedicarte al pueblo es tener una política de ingresos muy proactiva. Muy proactiva, no es la revolución de la emisión. No, es la revolución de la defensa de los intereses de los trabajadores. Roberto, ahí pareciera que la CGT no ayuda mucho, ¿no? No, bueno, claramente ahí hay una falencia, dentro de las enormes falencias que tenemos hoy en el sistema democrático, uno es la CGT. Bueno, esa falencia tiene que ser solucionada con la política. Si la política puede decir, bueno, un decreto, subo los salarios y qué sé yo. No lo hizo Alberto, y yo no sé si lo va a hacer Massa, porque si no, si quisiera hacerlo, lo hubiera hecho. Y a mí me parece que lo podría hacer Cristina. Claramente Cristina demostró en los últimos tiempos que sigue siendo muy poderosa en el ámbito de la coalición, ¿no? Porque todos estos cambios, no digo que fue solo ella, pero claramente fue muy importante en los cambios que hubo. Entonces, tener una política de ingresos más agresiva, y no solo saca de la necesidad a la gente que lo necesita, sino que traza una raya entre la derecha y el frente de todos, porque si no, esa raya, esa diferencia, se empieza a perder. No hay una diferencia nítida, porque si ellos están en la tele diciendo hay que subir la tarifa, nosotros hay que bajar la física, bueno, entonces la gente debe decir, che, pero ¿cuál es la diferencia? La gente se debe confundir, ¿no? Bueno, la diferencia es que vos le vas a cobrar a los empresarios los suficientes impuestos y vas a obligar a los empresarios a que paguen buenos salarios. Entonces, con los impuestos el Estado dará la distribución que tiene que hacer, y con los salarios los trabajadores se quedarán con la parte de la torta que tienen que tener. Ahora, vos tenés que presionar sobre eso. Y eso es lo que me parece que claramente le falta a esto. Porque si no, es un plan de ajuste clásico como el que haría... Digo, cuando van a hablar con Rubinstein, que todavía está en duda, que Massa quiere a Rubinstein. Rubinstein es como Broda, qué sé yo, es un tipo así. Para eso ponerlo a Broda. Ponelo a Broda. Si vas a poner a Rubinstein, te va a generar más confianza que Rubinstein, que son 4 de copa. ¿No? Entonces, a mí me parece que estas cosas, que bueno, indudablemente hacerlas tarde van a costar más que hacerlas en el momento, que haber sido más prolijos en estos 2 años, se pueden hacer desde el peronismo en tanto y en cuanto conjuguen con otras cosas que tenés que hacer. Por ejemplo, cuidar el ingreso de los trabajadores, ¿no? Bueno, veremos si se hace. Ahí te quiero hacer una pregunta, porque viste que convive esta situación salarial, esta cuestión de ingresos bajos, con, creo que si no recuerdo mal, hay un informe del CEPA que habla de 17 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Sí. Y es como paradojal, ¿no? Porque hay empleo, se crea empleo, pero parecía que los salarios... Pero no es casual, ¿eh? Si yo tengo la posibilidad de pagar salarios baratos, y seguro que tomo más empleados. Siempre en la economía, el precio, en este caso el precio es el salario, y la cantidad, que es el empleo, juegan juntos. Es decir, si el precio tiende a cero, el empleo llega a infinito, ¿entendés? Sí, sí. No es casual, el salario es muy barato en la Argentina. Es muy barato. Pasó de ser el más alto de Latinoamérica en el último año de Cristina a, si no es el más bajo, no sé, debe estar Haití, ¿viste? ¿Qué sé yo?
O sea, es muy barato. Entonces una persona dice, necesito para que funcione mejor una empresa, dice, en vez de 2 personas, necesito 4. Bueno, toma, total es barato, toma 2 más. Es muy barato, el salario argentino es muy barato. Entonces, como es barato, el empresario tiene la posibilidad de tomar más. ¿Qué sé yo? Pero ese es otro modelo, ¿entendés? O sea, si vos vas hacia un modelo de salarios bajos y el litio y la energía y qué sé yo, bueno, ese es un modelo preperonista, ¿no? Vos tenés que conjugar estos nuevos recursos con un modelo peronista, que es el modelo que te asegura que vos crezcas fundamentalmente mediante el mercado interno. Porque si no dependés de los precios internacionales siempre. Si no, dentro de un tiempo vamos a estar diciendo, che, Argentina está en crisis porque se cayó el precio de los granos, del litio y del gas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una recesión internacional, baja todo. Entonces vos tenés una crisis. ¿Por qué tenés una crisis? Bueno, porque no tenés mercado interno. ¿Por qué no tenés mercado interno? Porque tenés salario barato. Y yo lo que digo es que nos estamos acostumbrando a los salarios baratos. ¿Entendés? Se está naturalizando que haya salarios baratos. El 80% de los argentinos gana una miseria. Salió la pirámide esta el otro día. ¿No?